Hola, aquí es la Nicer y el vídeo de hoy va a ser bastante interesante porque vamos a hablar sobre un micrófono profesional que vemos en un montón de vídeos de YouTube, en podcast, se utiliza en broadcast, se utiliza en estudios, se utiliza en directo. En vídeos de YouTube, se usa también se usa también para broadcast, para voces en off, en estudio, en directo, se usa muchísimo. Etcétera. La serie SM7 Shure la sacó a partir de los 70, que era el SM7 a secas. A finales de los 90, bastantes años después, sacó la SM7A, que es la que yo tengo, que yo me lo compré también hace un montón de tiempo. Varios años después, como 3 o 4 años después, sacó la SM7B. Las diferencias entre todos los modelos de SM7 realmente con respecto a la traducción y a cómo te llega la señal no hay ninguna diferencia. En el SM7B incorporaron esta espuma antiviento y antipop y en el SM7DB sí que añadieron a la salida del micrófono, que ahora explicaremos el por qué. Yo trabajo mucho en estudio y en directo y sé de la importancia de saber las características del equipo que estás utilizando para grabar y saber cómo utilizarlo correctamente. Este micrófono se ha usado a lo largo de la historia en un montón de ocasiones. Bueno, desde Michael Jackson hasta Jeff Tweedy, cantante de Wilco, Anthony Kiddis Parcells también lo utiliza. Bueno, lo vais a ver en un montón de situaciones. Y como ya hemos dicho, se utiliza muchísimo para podcast, para vídeos de YouTube, etcétera, porque además tiene un sonido bastante cálido, a mí me encanta. Y entonces vamos a ver un poco las características de este micrófono para saber por qué se usa tanto. Vale, y mientras veis este vídeo vamos a hacer una comprobación inicial de cómo suena este micrófono y la comparación con otros. Ahora mismo estará sonando el micrófono que tengo incorporado en la Canon, que tiene una membrana muy distinta a este micrófono dinámico. Y ahora estaréis escuchando el sonido que capta el micrófono SM7A. Vale, pasamos a las características o aspectos técnicos de los micrófonos, que normalmente, ¿cómo los podéis ver? Pues cuando compráis el micrófono lo tenéis en un papelito junto a la caja. Hay muchísimas, pero hay 4 principales que te van a ayudar a saber qué micrófono elegir y para qué situación. La principal es el transductor. 2. Respuesta en frecuencia. 3. Diagrama polar o curva polar o patrón polar. Y 4. La sensibilidad. El transductor, ¿qué es? Pues por ejemplo un micrófono que convierte variaciones de presión sonora en variaciones de señales eléctricas. Por un proceso mecánico y luego eléctrico. Por la forma en la que convierten esa señal, esas variaciones de presión en el aire a señales eléctricas se le denomina condensador, de cinta o este micrófono que es dinámico o de bobina móvil. Eso quiere decir que la traduce de esta forma. Yo genero una señal a través de mis cuerdas vocales, viaja por el aire hasta que llega a la membrana del micrófono. La membrana vibra en simpatía con esas variaciones de presión. Es decir, yo genero a través de las cuerdas vocales un movimiento en las partículas que hay en el aire que tú no ves y se generan como unas olas, por así decirlo. Esa ola presiona también la membrana vibra en simpatía y se genera una señal por un cilindro que está rodeado a través de una bobina. Ahí se genera un campo magnético. Se convierte en una señal eléctrica que es análoga, es decir, similar a la que yo estoy produciendo por mis cuerdas vocales, a través de mis cuerdas vocales en el aire. Por eso se le llama micrófono dinámico o de bobina móvil. Pasa que de bobina móvil se queda un poco outdated y ya no se usa mucho. ¿Por qué es importante saber esta característica? Porque realmente afecta a cómo te llega la señal posteriormente. Segunda característica más importante, la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es una gráfica en la que se representan las distintas frecuencias del espectro audible y la amplitud. ¿El espectro audible qué es? Pues al igual que el espectro visible. Nosotros podemos escuchar una frecuencia y no escuchamos los ultrasonidos ni los infrasonidos. El espectro visible pasa lo mismo. Nosotros podemos ver una gama de colores en la que no podemos ver ni los infrarrojos ni los ultravioletas. Pues algo similar, pero con el sonido. Intentando sintetizar un poco la información, porque es bastante más amplia, nosotros podemos resumir que la respuesta en frecuencia nos está indicando qué frecuencias capta mejor el micrófono y cuáles menos, con más amplitud o con menos amplitud. La respuesta en frecuencia del micrófono SM7B, en este caso, pero si cogemos las especificaciones técnicas del A, el SM7 o el de SM7DB, vemos que todas son exactamente iguales. La línea continua nos está indicando que el micrófono tiene una respuesta plana en la zona de medio, donde a partir de 100 Hz
hacia abajo, que es donde está la zona de subgrave, tiene una caída, y en la zona de medios altos, que es donde está un poco el brillo de la voz, podemos ver que hay algunas subidas y bajadas con respecto a la frecuencia, en la que va variando. Capta mejor una frecuencia alta y otras menos. Y luego hay una caída a partir de aproximadamente 10.000 Hz, que es donde está la zona muy alta. La línea discontinua nos está indicando que por la parte de atrás del micrófono podemos ver que tiene por fabricación unos filtros, un filtro paso alto o de atenuación de bajo, aproximadamente 300 Hz. Cuando tú estás grabando voces, si aplicas ese filtro paso alto, te eliminas todos los sonidos que se pueden inducir a lo largo de tu grabación que no existen en la voz o no lo reproduce una voz humana y que además pueden ser molestos. Se puede aplicar cogiendo un destornillador plano y aplicándolo. Por otro lado, tenemos también la opción de aumentar la presencia justo en la banda donde está la voz, donde más se realza la voz, en donde te varía un poco esa respuesta en frecuencia. Esto está bien porque muchas veces quieres grabar instrumentos con este micrófono y no te hace falta esa aplicación y lo dejarías como respuesta plana o lo más plana posible, que es la línea continua. Si quieres realzar o vas a grabar voces principalmente, pues podría hacer el aumento de presencia en la zona media alta, que ayuda a el entendimiento mejor de la palabra, y una atenuación de bajo en la que te elimina pues todos los ruidos de las zonas de subgrave que no te interesan. Vale, la siguiente característica, diagrama polar o curva polar o incluso patrón polar. Es una gráfica también, pero en este caso nos está indicando la directividad del micrófono, es decir, por dónde capta mejor. Podemos ver la gráfica aquí y nos representan varias frecuencias del espectro audible. 250 Hz donde está la zona grave, 500 Hz y 1000 Hz que está la zona media y 2500 Hz que empieza ya la zona de medio alto y los 6300 Hz para los más altos. ¿Por qué tenemos diferentes curvas dependiendo de la frecuencia? Porque la frecuencia tiene una longitud de onda, ese sonido, y cuanto más grande esa longitud, es decir, más grave es el sonido, pues tienen menos directividad. Cuando la onda es más pequeña, imaginaros una ola, cuando una ola muy grande, pues abarca mucho más que una ola pequeñilla. Fue uno de los primeros micrófonos que se fabricaron que era direccional. Aquí podemos observar cómo de direccional, conforme se hace la frecuencia más alta, pues vemos que se estrecha esa curva polar. Esto me indica que si yo le hablo de frente, voy a tener más directividad y mayor volumen de señal, como me indica en la gráfica, y si yo me voy moviendo el micro, cada vez va a captar menos. Lo podemos observar mientras estamos haciendo el vídeo. Incluso nos está indicando esta gráfica que justo por la parte de atrás casi no capta nada. Entonces, si me voy aquí hacia abajo, hola, pues casi no capta nada. Vale, y la última característica, la cuarta y última característica, aunque hay un montón más, pero hemos dicho que en este vídeo vamos a reflejar las 4 más importantes, sería la sensibilidad. La sensibilidad lo que nos está indicando es el nivel de salida con respecto a un nivel de entrada que tú le aplicas. Es decir, tendrás más nivel de salida, sea el micrófono que sea, si yo hablo más fuerte o si hablo más flojo, es decir, si ejerzo más presión sonora sobre la membrana o menos presión sonora sobre esa membrana. Entonces el micrófono te da un nivel de salida X. Si el micrófono es más sensible, tiene más nivel de salida. Y si el micrófono es menos sensible, uno necesita darle más ganancia en el previo amplificador o por el contrario, si es muy sensible, deberías darle menos nivel de ganancia. Vosotros tened en cuenta que la señal que se genera en el cable, en el XLR profesional, estamos hablando de que oscila desde entre 1 milivoltio hasta casi 1 voltio, pero es muy poca. De repente te encuentras con una persona que habla muy flojito, este micrófono te darás cuenta que necesita muchísima más ganancia, hasta el punto que hasta puede ser un inconveniente, porque va a necesitar mucha señal o que la fuente sonora, que es decir, la persona que está hablando, tenga que hablar más fuerte, y eso a lo largo de, imagínate, de un podcast de 1 hora, pues al final terminaría cansada. Esto puede presentar un problema con este tipo de micrófono y con este en concreto, que además es poco sensible y te da poco nivel de salida. Como los niveles de salida del micrófono siempre son inferiores a 1 voltio, siempre nos van a dar valores negativos. Es decir, cuanto mayor sea el valor negativo, menos sensible es el micrófono, cuanto menor es el valor negativo,
más sensible el micrófono. Menos sensible, voy a tener menos señal. Voy a necesitar más ganancia. Más sensible, voy a necesitar menos ganancia y voy a tener más señal. Los que son menos sensibles, necesitamos darle más ganancia. Y llega un punto que puede ser hasta un problema. Porque si necesitamos darle mucha ganancia, muchas veces se te añaden sonidos y ruidos no deseables aportados por el equipo con el que estés trabajando. Esto también afecta a la impedancia, pero esto lo veremos en otro vídeo. Vale, de todas las características que tiene el micrófono, todas están ok, exceptuando la sensibilidad, que hemos dicho que nos puede dar un problema. ¿Y entonces por qué lo usa tanta gente? ¿Y cómo lo usan para poder tener un buen margen dinámico y tener una buena señal para trabajar con ella y subirla a redes sociales, a podcasts, a broadcasts, etcétera, etcétera? Se busca una solución que de hecho sirve para otras cosas y para otros micrófonos, no solo este. De hecho, este micrófono a mí me recuerda muchísimo al R20. Es un micrófono que usaba, bueno, entre otros Stevie Wonder, que yo lo uso un montón para viento. Se usa mucho en estudio, pero también mucho en directo. Parcels también es una banda que usa este micrófono, bueno, pero lo podéis ver en un montón de vídeos. El caso es que este micrófono da esta misma sensación. Yo he tenido alumnos que me han dicho, es que el micrófono está roto, que esto está mal. El micrófono no está roto, es que es poco sensible, al igual que este. Hubo un artista que me llamó una vez para que chequeara, porque yo arreglo micrófonos también, por cierto. Un artista me llamó una vez para ver si se lo podía arreglar y no se lo tenía que arreglar. Es que básicamente necesitaba, pues bueno, yo me compré, hay un montón, está el Cloudlifter, el Dynamite, hay un montón. Bueno, pues yo tengo el Fedhead Triton Audio en la marca y a mí es uno de los que más me gusta. Tengo también de la marca Thomann, que en algunos de los vídeos haré una comparativa. Esto es una de las mejores opciones para que se solvente ese problema de poca sensibilidad. Es un amplificador, un preamplificador, en el que tú lo pones a la salida del micrófono y te da mucha más ganancia. ¿Cuántas? 27 decibelios más de amplificación. Entonces, ¿cuál es mi mejor micrófono de toda la serie? Son todos iguales porque tienen las mismas características, El mismo transductor, tiene la misma respuesta en frecuencia, la misma curva polar y el mismo nivel de salida. La diferencia entre el nuevo modelo que han sacado de SM7DB con respecto a los otros modelos anteriores, que ya tiene incorporado a la salida del micrófono este previo amplificador. Es más grande, más largo porque tiene el previo amplificador a la salida del micrófono, tiene las mismas opciones para cambiar un poco la respuesta en frecuencia y si vemos las especificaciones técnicas, en la parte de sensibilidad también podemos ver este cambio. Tenemos sin el previo amplificador porque lo puedes dejar en bypass desactivado, la misma sensibilidad negativa de menos 59 decibelios que nos encontrábamos en las especificaciones técnicas de los otros. Si le aplica más 18 de preamplificación, obtendremos más sensibilidad, con lo cual tendremos menos 41 decibelios, se acerca más al valor 0. Y si le aplicamos hasta más 28 de preamplificación, pues obtendremos menos 31 decibelios. Vamos a hacer una prueba de audio con el micrófono SM7 sin el previo amplificador. Vale, pasamos a la tarjeta y vamos subiendo la ganancia del previo. Vale, ya estamos casi a la mitad del previo. Esto con un micrófono más sensible, con una sensibilidad un poco más normal, ya tendríamos un montón de señal. Pero con el SM7 necesitamos más todavía. Con lo cual tendremos que ir subiendo cada vez más la ganancia. Ya estamos casi al final del recorrido y es verdad que notamos que tenemos un poco más de señal, pero tenemos que darle demasiada ganancia y esto no es normal. Por eso se fabricaron estos previos a la salida del micrófono para que no tuvieras que darle demasiada ganancia y así obtener mejor margen dinámico y mejor ganancia de la señal, mejor nivel. Con lo cual vamos a hacer la comparativa ahora, vamos a llegar casi a 3/4, nos faltan como 4 puntos en el recorrido de nuestra Apollo y ahora vamos a hacerlo con el previo. Vale, ahora vamos a hacer la comprobación con el micrófono con preamplificador justo a la salida. Vale, lo único que tenemos que acordarnos es que le tenemos que dar la Phantom porque si no, por mucho que yo suba, podemos observar que no nos entra nada en la tarjeta de sonido. Necesitamos darle a la alimentación Phantom.
Una vez que está dada la alimentación Phantom, a ella empezamos a tener señal sin darle nada de previo. Vamos subiendo la ganancia y nos damos cuenta, bueno, que no hace falta ya ni llegar a la mitad, que ya tenemos muchísima señal. Ya no tenemos que proyectar tanto delante del micrófono, ya no nos vamos a cansar al hacer nuestro podcast o nuestro vídeo y todo va a ir mucho mejor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que espero que haya servido de ayuda y sobre todo que hayáis aprendido un poco más de micrófonos, de este y de otros micrófonos. Bueno, y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, dale a me gusta, porque poco a poco iré subiendo más cosas interesantes sobre música, sonido, sobre directo, sobre estudio, pedales de efectos, amplificadores, altavoces, bueno, todo. Gracias. Hola, aquí Ala Nicer, y en el vídeo, que vamos a hablar. De hecho, este micrófono me lo compré. Audio, y de música, y de historia, y de todo.